Para esta práctica voy a abrir un ensamblaje y lo voy a guardar en la carpeta que está destinada a ese proyecto. El proyecto es como de interiorismo, entonces el primer paso va a ser crear una pieza de scouting, que son las medidas generales del espacio. En un plano planta voy a empezar a trazar la forma del espacio y antes le puse una equidistancia que fuera el grosor de los muros. Ya que está así el contorno, lo extruyo hasta la altura que se tomó de medida de las paredes. Y voy a empezar a crear unos croquis en algunas caras, en los cuales voy a hacer la forma de algunas ventanas y puertas. Voy a crear un ensamblaje y voy a colocar la primera pieza que modelamos, que fue el scouting. Y en el plano planta voy a hacer un croquis para definir como el layout de el primer elemento que voy a poner. Es una mesa que ya está y voy a irla configurando con cotas. Ya que está definido esa, voy a ir con otras partes y voy a hacer lo mismo, definirlas con cotas hasta que quede el plano completamente definido. Ya que está definido, voy a insertar una nueva pieza. Voy a hacer el modelado del librero que va a estar en la esquina. Voy a empezar a hacer la forma y este fue el resultado ya con las medidas que necesito. Y voy a abrir otra vez el ensamblaje donde ya está el scouting y voy a posicionarlo. Voy a utilizar esa opción de insertar componentes. Inserto el librero, el croquis, y voy a posicionarlo con la opción de relación de posición. Ahí voy a acomodarlo hasta que quede en la posición que es necesaria. Ya una vez que está ahí, voy a empezar a definirlo en relación al layout que estaba antes. Voy a definir las alturas y después voy a extruirlo. La extrusión va a ser del contorno que ya está marcado y va a ser hasta el vértice que también está definido en el croquis de layout. Ya que está esa parte, voy a hacer el nuevo elemento que va a ser el sillón, y para esto voy a utilizar un ensamblaje porque van a ser varias piezas. Voy a empezar por hacer un croquis en el plano planta y otro en la vista lateral. En el plano planta tracé el rectángulo que se vio al principio y aquí voy a hacer la forma del sillón, algunas divisiones. Voy a definir dónde va a empezar el cojín y voy a definir este croquis con cotas y relaciones y dándole las medidas del asiento. Voy a abrir el primer ensamblaje y ahí voy a hacer lo mismo de relacionar la posición de esa referencia que hice en el croquis del scouting. Y lo mismo, ya una vez que está ubicado, voy a empezar a modificar las medidas al layout que ya tenía abajo. Bueno, solamente el del plano planta. Y ya que lo tengo ubicado, voy a hacer lo que había dicho de hacer la forma de los cojines, ir definiendo más o menos cómo va a estar compuesta la estructura del sillón. Y voy a hacer algunas relaciones y cotas para definir el croquis. Aquí ya estoy definiendo el croquis y la parte externa pues va a ser la parte del cuerpo de la estructura, y lo que queda por encima van a ser los cojines de asiento y respaldo del sillón. Y ya para empezar a modelar,
voy a hacer un plano en la vista lateral y voy a empezar por hacer la base. Voy a marcar ese rectángulo y extruirlo por ambos lados hasta donde llega el vértice en ambos lados. Después de extruir sobre esa misma hice un croquis y extruí la parte lateral hasta donde marcaba ya mis alturas, y después hice una extrusión de otro croquis que fue la parte de arriba, e hice lo mismo que estoy haciendo con esa parte del respaldo, una extrusión hacia ambos lados. Después marqué esta costillita que va a ir para que no se pandee el respaldo, lo puse en plano medio y ahorita estoy realizando una matriz lineal en la que voy a copiar esta pieza hacia un lado. Están repartidas de manera equidistante y ahora voy a hacer una simetría con respecto a la vista lateral de los tres sólidos para que ya quede pues igual ambos lados. Voy a hacer un croquis en la vista lateral marcando las patitas. Hasta ahorita solo he modelado el cuerpo, como que la estructura. Entonces todo va dentro de la misma pieza que es el cuerpo. Y bueno, ese croquis que marqué voy a hacerlo equidistante hacia ambos lados. Voy a utilizar de referencia la superficie exterior y va a ser equidistante hacia esta. Aquí voy a hacer otro croquis, voy a marcar ese rectángulo. Este también va a servir de soporte en la parte de abajo. Voy a extruirlo como punto medio. Y va a ser el mismo proceso que la parte de arriba. Voy a hacer una matriz lineal y una simetría de estos elementos para que queden a lo largo de todo el asiento. Aquí inserté otra pieza que va a ser el cojín que está a la altura del codo, el cojín lateral. Voy a marcar la forma y extruirlo hasta donde sea necesario. Después hice un croquis en esta cara donde voy a marcar el rectángulo en el que va a ir el cojín del asiento y lo voy a extruir hasta el vértice que ya estaba definido en el croquis, que es la altura que debe de tener. En la parte del respaldo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un croquis en esa cara, marcar el rectángulo que necesito y extruirlo hasta el vértice que se requiere. Aquí ya dejé el espacio del lado completamente libre. Los cojines quedaron pegados hasta el extremo para que cuando yo lo pase a mi espacio, el que ya está construido, no interfiera con el librero que está pegado. Voy a insertar un componente y voy a meter ese subensamble y ya lo alineé en los planos. Ahora voy a agregar un ensamblaje para modelar la cava. Voy a empezar por hacer esta forma en el plano planta y voy a hacer otro en la vista lateral. Voy a empezar por definir más o menos la forma de la cava y definir el croquis en el que está. Ya que está definido, voy a hacer una equidistancia hacia adentro de 15 milímetros, que es el espesor del material. Aquí voy a ubicar de una vez la cava en el ensamblaje principal. Y aquí que ya está ubicado, voy a empezar a definir las medidas en relación al layout que ya tenía. Empezar a trazar unas líneas constructivas que tengan el tamaño del espacio que quiero que haya en la cava y los espacios entre ellas de forma vertical y de forma horizontal. Voy a definir estos rectángulos que van a ser como las divisiones que hay para
que están dentro de la cava. Aquí puse algunos puntos de referencia porque voy a hacer unas matrices. En esta cara hice un croquis en el que voy a definir esta forma y voy a extruirla, y va a ser como toda la parte externa de la cava. Voy a extruirla hacia ambos vértices, empezando por los contornos de arriba y abajo y después los laterales. Estos también deben de llegar hasta el vértice que está definido en la planta baja. Está muy profundo, voy a agregar un plano de referencia hacia adentro, 120 milímetros. Y en este plano voy a hacer un croquis. Voy a marcar la parte interna de la cava y voy a extruirla el grosor del material. Y ya queda como una tapita. En esta cara voy a hacer un croquis y marcar un rectángulo que voy a extruir para que sirva como de una repisa. Y queda la repisa, está justo en el centro. Ahora en esta cara voy a hacer un croquis en el cual voy a marcar estos elementos que ya tenía definidos, que van a ser los referentes a las divisiones de la cava. Ya que tengo ese croquis, lo voy a extruir hasta la superficie externa, y ya después de eso voy a hacer otro croquis en la misma cara. Voy a extruirlo otra vez hasta la superficie, y como las piezas se chocan, pues voy a hacer unos cortes. En la cara de arriba voy a hacer un croquis en el cual voy a marcar unos rectángulos que van a servir para hacer un corte. Voy a hacer primero ese. Voy a relacionarlo con lo que ya tenía, que es el espesor, relaciones entre los dos, las dos formas, para que queden iguales, que los cortes sean simétricos. Voy a empezar por extruir este de arriba en dirección de abajo, y el sólido que voy a recortar va a ser la que va de manera horizontal. Y ya ahí queda como esa ranurita, y voy a hacerla del otro lado. Y para el corte de ensamble de la otra pieza voy a ponerlo hasta la superficie que va a ser la cara de abajo del elemento horizontal, que corte el sólido vertical, y ya quedaron ambos cortes para que se ensamblen. Ahora voy a hacer una matriz de los cortes de la pieza horizontal y tomando en referencia los puntos que había hecho antes. Y voy a volver a hacer una matriz en sentido vertical con los puntos que marqué anteriormente. Ahora voy a hacer una matriz con todas las piezas verticales y horizontales que se copian a lo largo de la cava. Ya tengo los puntos de referencia, y como ya tienen los cortes, los ensambles van a quedar exactos. Ya que está así, voy a agregar una nueva pieza que sean las llantas. Las voy a modelar y copiar en los 4 puntos que determine. Aquí hice un plano, voy a hacer solamente una y después hacer simetrías de la misma forma, de la misma pieza. Ya que tengo el croquis, la extruyo en plano medio para que esté por ambos lados, y voy a trazar como el conector de la llanta al carrito. Y esta forma también la extruyo 3 milímetros hacia afuera y 3 hacia adentro. Ahí configuro el sentido y que sea equidistante y que la dirección esté invertida. Y la copio hacia el lado con una matriz lineal, y del otro lado voy a hacer un plano de referencia que quede justo en medio de las dos caras laterales, y ahí hago otra matriz que va a copiar las dos llantas hacia el lado contrario.
está en mi ensamble general, actualizo y guardo el documento.